Cuando cumplí 73 años, tenía millones en el banco. Ese fue el año en que mi único hijo murió en un accidente de coche. En un instante, todo lo que me importaba se desvaneció. En el funeral, 3 jovencitas se me acercaron y compartieron algo que pondría mi mundo de cabeza. Les agradezco que estén aquí. Quédense conmigo hasta el final y dejen el nombre de su ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Mi nombre es Elena, y para cuando llegué a los 73, creía saber lo que era el duelo. No tenía idea. El teléfono sonó un martes por la mañana de marzo. Estaba en la cocina, la misma donde le preparaba el desayuno a Daniel todos los días hasta que se fue de casa a los 25. Nos sentábamos en esa cocina a hablar de todo. Sus planes, su residencia médica, el tipo de doctor que quería ser. Cuando entró la llamada, algo en mi pecho se oprimió incluso antes de contestar. Señora Villarreal, habla el oficial Ramírez de la Policía Estatal. La llamo por su hijo, Daniel Villarreal. El tiempo se detuvo. Después de eso, todo fue un lenguaje médico que no quise entender. Impacto. No respondía. Lamento su pérdida. La voz del oficial era amable pero distante, como si hubiera dicho esas palabras demasiadas veces. Daniel se había ido. Mi único hijo. Un hombre brillante que se había hecho de un nombre en la medicina. Nunca se perdía una llamada de domingo. Todavía me mandaba flores en el Día de la Madre con notas escritas a mano, siempre con una letra impecable, siempre detallista. Y así, de la nada, se fue a los 45 años porque alguien se pasó un alto. Colgué el teléfono y me miré las manos. De repente se veían diferentes, más viejas, frágiles de una manera que no había notado antes. El silencio de la casa también había cambiado. Ya no era calma, era un vacío, de ese que se te mete en los huesos. La gente siempre decía que yo tenía suerte. Ricardo, mi difunto esposo, tenía buen ojo para las inversiones. Yo había manejado las cosas con cuidado después de que él falleció 8 años atrás. Habíamos construido una vida, millones en el banco, una casa hermosa, todo por lo que trabajamos durante décadas para asegurar. Pero, ¿de qué sirve todo eso cuando la única persona a la que se lo darías todo ya no está aquí? Los días previos al funeral pasaron como en una neblina. Los compañeros de Daniel del hospital intervinieron y se encargaron de los detalles. Hablaban de él con tanta reverencia. Lo llamaban comprometido, compasivo. Hablaban de los turnos larguísimos que cubría y de lo mucho que se preocupaba por cada uno de sus pacientes. El doctor Morales lo mencionó durante el velorio, cómo Daniel parecía nunca tener tiempo para sí mismo, siempre poniendo a los demás primero, quedándose hasta tarde, haciendo un esfuerzo extra. Solíamos bromear diciendo que el hospital era básicamente su segundo hogar. Yo asentía y sonreía, absorbiendo las amables palabras, pero por dentro, la culpa me pesaba. ¿Acaso Daniel se estaba matando de trabajo porque se sentía solo? ¿Le había fallado como madre? Hablábamos cada semana, claro, pero ¿era suficiente? ¿Debería haberlo presionado para que se tomara un descanso, para que encontrara a alguien, para que simplemente viviera un poco? El funeral fue en la parroquia de Santa María, la misma iglesia donde lo bautizaron. Las bancas estaban llenas. Compañeros de trabajo, pacientes, vecinos, gente cuyas vidas había tocado. Me senté al frente, con el vestido negro que usé cuando enterramos a Ricardo, esperando no tener que volver a necesitarlo nunca. El padre Clavijo habló con calidez, honrando la devoción de Daniel a la medicina y a la fe, pintándolo como alguien que vivía para ayudar a los demás. Traté de aferrarme a sus palabras, a los himnos, a cualquier cosa que pudiera sacarme de ese entumecimiento, pero en lo único que podía pensar era en lo vacía que se sentiría la casa cuando regresara. Después de la misa, nos dirigimos al panteón del ciprés eterno. La brisa de abril tenía ese toque de primavera que a Daniel le habría gustado. Seguí el ataúd lentamente, con la señora Álvarez a mi lado, negándose a apartarse de mí. Junto a la tumba, escuché al padre Clavijo decir las últimas oraciones. Vi cómo bajaban a mi hijo a la tierra, y algo dentro de mí se quebró de una manera que supe que era permanente. No se suponía que fuera así. Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo. A medida que la gente comenzaba a irse,
Se acercaban para darme el pésame. Estreché manos, abracé a quienes lo necesitaban, les agradecí por estar allí. La mayoría ya se había ido cuando las vi. 3 niñas pequeñas, de quizás 10 u 11 años, paradas aparte, cerca de un gran roble. Llevaban vestidos negros idénticos, demasiado rígidos y serios para niñas de su edad. Estaban juntas, con las manos entrelazadas, sus rostros serios de una forma que no pertenece a los niños. Pero lo que me dejó helada fue cómo miraban la tumba de Daniel, no con curiosidad, sino con una tristeza real. Se acercaron lentamente a la tumba recién cavada, casi como si fuera tierra sagrada. Cada una sostenía una sola flor blanca, margaritas, creo. Se acercaron y las depositaron con delicadeza, una por una. El parecido entre ellas era asombroso. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos cafés y solemnes, los mismos rostros delicados. Claramente eran trillizas. Mientras estaban allí en silencio, una de ellas susurró algo tan bajo que casi no lo oí. Cuando escuché «Adiós, papi», me golpeó como un puñetazo en el pecho. Debí haber hecho algún ruido, porque las 3 niñas se giraron para mirarme. Sus expresiones cambiaron, primero sorpresa, luego algo cercano al miedo. No dijeron una palabra, simplemente se dieron la vuelta y corrieron hacia el estacionamiento, todavía tomadas de la mano como si tuvieran miedo de soltarse. Me quedé allí, paralizada, viéndolas desaparecer entre los autos. ¿Escuché bien? ¿Una de esas niñas de verdad llamó papi a Daniel? No podía ser. Daniel no tenía hijos, nunca se había casado, me lo habría dicho, ¿o no? La señora Álvarez tiró suavemente de mi manga. Elena, querida, vámonos a casa. Ha sido un día muy largo. Asentí, pero mis ojos permanecieron fijos en el lugar donde las niñas habían desaparecido. ¿Viste a esas niñas? Zrenia, le pregunté. ¿Qué niñas, corazón? Logró ella. Las 3 niñitas. Acababan de estar aquí. Miró alrededor del panteón, ahora vacío y quieto. No veo a nadie, mi vida, solo estamos nosotras. Quizás el dolor me estaba jugando una mala pasada. Quizás me lo había imaginado todo, pero mientras caminábamos de regreso al auto, no podía quitarme de la cabeza la imagen de esos 3 rostros idénticos, o esa voz, suave y rota, diciendo, «Adiós, papi». Esa noche, me senté sola en mi sala, rodeada de ramos de flores de condolencia y cazuelas cubiertas de papel aluminio de los vecinos. La casa se sentía demasiado silenciosa. No dejaba de repasar todo, la misa, la gente que se acercó a hablar de Daniel, pero mi mente volvía una y otra vez a esas niñas. Si Daniel tuviera hijos, yo lo sabría, ¿verdad? Las habría traído a casa en algún momento, para que su mamá las conociera. Todo sonaba ridículo, y aún así, ¿cuántas noches trabajaba hasta tarde? ¿A cuántos congresos viajaba siempre? ¿Cuántas llamadas había atendido con ese tono distante en su voz? ¿Había algo que me estuviera ocultando? ¿Alguna parte de su vida que mantenía guardada? Mi lado lógico me decía que estaba persiguiendo fantasmas, que el duelo te juega trucos en la mente, te hace atar cabos que no tienen conexión. Esas niñas probablemente ni siquiera estaban en el funeral de Daniel. Quizás solo estaban visitando otra tumba cercana. Pero no podía borrar la imagen de cómo se pararon frente a su lápida. Con qué cuidado depositaron esas flores. Y esa voz, tan suave, tan llena de desconsuelo, despidiéndose de alguien a quien claramente amaban. Mientras apagaba las luces y subía las escaleras, tomé una decisión. Mañana volvería al panteón. Tenía que saber qué había visto, incluso si eso significaba enfrentar la verdad de que tal vez mi dolor me había mostrado algo que no estaba realmente allí. Si esas niñas tenían algo que ver con Daniel, si mi hijo tenía partes de su vida que yo nunca conocí, entonces quizás no estaba tan completamente sola como había llegado a creer. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos 3 pequeños rostros. Seguía escuchando ese suave «Adiós, papi». Para cuando salió el sol, estaba medio convencida de que me estaba volviendo loca. El duelo puede jugarte una mala pasada, ¿verdad? Hacerte creer que ves cosas,
que oyes voces que no están ahí. Aún así, no podía dejar de pensar en volver al panteón. Empecé a ir todas las mañanas, justo después del desayuno. Al principio me decía a mí misma que solo iba a visitar a Daniel, a llevarle flores, a hablarle como hace la gente cuando visita las tumbas. Pero en realidad esperaba volver a ver a esas niñas. Pasó una semana entera, nada más que los jardineros y algunas personas mayores deambulando. Empecé a pensar que tal vez me lo había imaginado todo, que la señora Álvarez tenía razón, que el desconsuelo y el agotamiento me habían revuelto el cerebro. Pero el miércoles siguiente, como a las 10, las vi de nuevo. Estaba de rodillas junto a la tumba de Daniel, arreglando el tulipán amarillo que le había llevado. El amarillo siempre fue su color favorito. Cuando me levanté y me limpié la tierra de los jeans, vi movimiento junto al mismo roble donde las había notado por primera vez. 3 pequeñas figuras, vestidas con uniformes escolares, faldas azul marino, blusas blancas, suéteres idénticos, caminando lentamente hacia la lápida de Daniel, cada una con una flor en la mano. La luz del día facilitaba verlas esta vez. Eran idénticas, trillizas. 10 años, tal vez. Cabello castaño oscuro recogido en coletas bien peinadas. Sus rostros estaban tranquilos, incluso serios, mientras se acercaban. Caminaban con un cuidado silencioso que no esperarías de niñas de esa edad. Me quedé quieta, apenas respirando, con miedo de asustarlas de nuevo. Cada una depositó un clavel rojo en la tumba. Una por una, hicieron una pausa como si estuvieran diciendo algo en sus mentes. Entonces, la de en medio habló, suave, casi un susurro. «Te extrañamos, papi. Tía Nadia dice que ahora estás en el cielo». Se me encogió el pecho. Ahí estaba de nuevo. Papi. Esto no estaba en mi cabeza. Debí haberme movido o hecho algún ruido, porque las 3 se giraron y me miraron directamente. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un segundo nadie dijo nada. Solo nos miramos, a través de la tumba de mi hijo. La que había hablado dio un paso adelante. Parecía ser la que estaba a cargo. ¿Es usted la mamá de mi papi?, Zrenia preguntó, con mucho cuidado. No pude decir una palabra, solo asentí. La garganta se me cerró demasiado para hablar. Las 3 niñas se miraron entre sí, claramente compartiendo un entendimiento silencioso. Luego, la misma niña volvió a hablar. «Soy Fe», dijo, su voz educada pero a la defensiva. «Ellas son mis hermanas, Esperanza y Caridad. Éramos las niñas de papi». Los nombres me golpearon como una sacudida. Las miré fijamente a cada una, tratando de encontrar a Daniel en sus rostros, y ahora que realmente miraba, lo vi. Los ojos, la forma en que inclinaban la cabeza cuando pensaban, igual que Daniel. «¿Cuántos años tienen?», logré decir finalmente. 10, respondió Fe por todas. «Cumpliremos 11 en septiembre». 10 años. Daniel habría tenido 33 años cuando nacieron. Traté de retroceder en el tiempo, de buscar alguna pista, algún cambio en su comportamiento, pero todo en mi memoria se sentía normal. «¿Dónde viven?», Zrenia pregunté suavemente. Otra mirada pasó entre ellas, esta más tensa. «Con tía Nadia», dijo Fe al fin. «Ella nos cuida ahora». «¿Y dónde está tía Nadia hoy?». «Está trabajando, limpia oficinas en el centro». «¿Se supone que deberían estar en la escuela?», Zrenia pregunté. La voz de Esperanza se apagó. «Pero...». «Queríamos ver a papi», terminó Caridad en voz baja. Era la primera vez que oía su voz, más suave que las otras, casi como música. Miré a estas 3 niñas preciosas, mis nietas, aparentemente, y sentí algo confuso y abrumador. Alegría, confusión, enojo porque nadie me dijo que existían, y tristeza porque Daniel murió antes de que pudiera conocerlas de verdad. «¿Sabe tía Nadia que están aquí?», Zrenia pregunté. Fe negó con la cabeza. «Nos dijo que ya no viniéramos. Dijo que era demasiado triste, pero necesitábamos despedirnos». Esperanza añadió. «No pudimos hacerlo antes». Antes de que se fuera al cielo, me agaché para estar a su altura. «¿Cómo que no pudieron despedirse?».
Papi iba a visitarnos ese fin de semana, explicó Caridad, con los ojos llenos de lágrimas. Pero entonces tía Nadia recibió una llamada y empezó a llorar, y nos dijo que papi había tenido un accidente. Ese mismo fin de semana, Daniel canceló nuestra cena de domingo habitual. Dijo que tenía algo importante, algo que no podía esperar. ¿Veían a su papá a menudo? Zrenia, pregunté con cuidado. Cada 15 días, dijo Fe. A veces nos llevaba al parque después de la escuela. Él fue quien nos enseñó a andar en bici y a hacer hot cakes, añadió Esperanza. También nos leía historias muy divertidas de princesas y dragones. Y siempre traía regalitos, dijo Caridad, sonriendo suavemente. Nada caro, solo cositas como libros para colorear, listones para el pelo y una vez un rompecabezas de 100 piezas. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Estas niñas adoraban a Daniel, y él había sido parte de sus vidas de maneras que yo ni siquiera imaginaba. ¿Cómo me había ocultado algo tan grande durante 10 años? ¿Por qué nunca las trajo a conocerme? Zrenia, pregunté, sin estar segura de querer la respuesta. Las niñas intercambiaron una mirada, inseguras. Nos dijo Fe lentamente, que usted todavía estaba muy triste por la muerte del abuelo Ricardo y que no quería hacerle las cosas más difíciles. Eso no cuadraba. Ricardo había muerto hacía 8 años. Lo había llorado, por supuesto, pero nunca me había escondido del mundo. Daniel lo sabía mejor que nadie. ¿Dijo algo más sobre mí? Component placement, pregunté, tratando de mantener la calma. Dijo que usted era la mejor mamá del mundo, dijo Esperanza con una sinceridad que me golpeó fuerte. Y que un día, cuando fuera el momento adecuado, la conoceríamos, y usted también nos querría. Y eso fue todo. Las lágrimas llegaron, y esta vez no pude contenerlas. Mi hijo tenía 3 hijas hermosas, y me las había ocultado. No sabía por qué, y ahora era demasiado tarde para preguntar. Y estas niñas estaban tan perdidas como yo. Las habría querido, susurré. Las habría querido tanto. Fe se acercó y, para mi sorpresa, extendió la mano y me dio una palmadita torpe. Está bien, dijo, con esa seriedad que la caracterizaba. Papi decía que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para proteger a las personas que les importan. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, la voz de una mujer resonó desde el otro lado del panteón. Fe, Esperanza, Caridad, ¿qué están haciendo aquí? Una mujer de unos 50 años corría hacia nosotros, con el rostro tenso por una mezcla de preocupación y frustración. Era delgada, con el pelo canoso recogido en un moño práctico, vestida con ropa sencilla y de trabajo. Las niñas instintivamente se juntaron, como si se estuvieran preparando para algo, y eso me desgarró. Lo siento, tía Nadia, dijo Fe rápidamente. Solo queríamos visitar a papi una vez más. La mujer, tía Nadia, supuse, nos alcanzó e inmediatamente comenzó a revisarlas, como si buscara rasguños o moretones. No pueden salirse así de la escuela, las regañó. ¿Y si les pasaba algo? ¿Y si se perdían? Entonces sus ojos se posaron en mí, y todo su comportamiento cambió. Su rostro se tensó, a la defensiva, casi asustado. ¿Y usted quién es? Component placement, preguntó, cortante y directa. Lentamente me puse de pie y me sequé los ojos. Soy Elena Villarreal, la madre de Daniel. El rostro de Nadia se puso pálido. Miró de mí a las niñas y de vuelta, claramente tratando de adivinar cuánto sabía yo ya. Vámonos, niñas, dijo rápidamente, tomando la mano de Fe. Tienen que volver a la escuela. Espere, dije, dando un paso adelante. Por favor, acabo de enterarme de su existencia. Necesito entender. No, dijo Nadia, acercando a las niñas a ella. Lamento su pérdida, señora Villarreal. De verdad, Daniel era un buen hombre, pero estas niñas ya han pasado por mucho. Soy su abuela, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Tengo derecho. Usted no tiene ningún derecho aquí, espetó Nadia, su tono duro. Daniel tomó sus decisiones por una razón.
No haga esto más difícil de lo que ya es. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, con las niñas siguiéndola, claramente renuentes. Pero Fe miró hacia atrás, su pequeño rostro torcido por la confusión y la tristeza. ¿La volveremos a ver? Zrenia. Antes de que pudiera responder, Nadia las metió a toda prisa en un viejo sedán azul y se fue, dejándome allí de pie junto a la tumba de mi hijo, con más preguntas de las que había tenido en mi vida. Esa noche me senté en mi cocina mirando una taza de té que no podía animarme a beber, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Daniel tenía 3 hijas, 3 niñas de 10 años que lo llamaban papi y le llevaban flores a su tumba. Vivían con una mujer llamada Nadia, que parecía haber estado temiendo el día en que yo me enterara de que existían. Y Daniel les había dicho que yo todavía estaba de luto por Ricardo. Dijo que me estaba protegiendo de algo que pensaba que me haría más daño. Nada de eso tenía sentido. ¿Qué podía ser tan desgarrador de tener nietas? ¿Qué era tan terrible que Daniel me había ocultado a sus hijas durante toda su vida? Seguí pensando en lo que dijo Fe. Papi decía que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para proteger a las personas que aman. ¿De qué me había estado protegiendo Daniel? Y más que eso, ¿qué se suponía que debía hacer ahora que sabía de ellas? Una cosa estaba clara. No podía actuar como si no las hubiera visto. Eran las hijas de Daniel, lo que significaba que eran mis nietas. Eran todo lo que me quedaba. De alguna manera, iba a descubrir la verdad. Y de alguna manera, iba a ser parte de sus vidas, quisiera Nadia o no. No podía simplemente dejarlo pasar. Durante 3 días después de verlas, conduje por la ciudad, buscando en cada calle ese viejo sedán azul. Sabía que probablemente no serviría de nada. La ciudad era demasiado grande y no tenía idea de dónde vivían. Pero no podía quedarme en casa, fingiendo que no me carcomía por dentro. Mis nietas estaban ahí fuera, en algún lugar, y yo no tenía idea de qué tipo de vida llevaban. Ese sábado por la mañana, intenté un enfoque diferente. Fui al complejo de apartamentos de Daniel, pensando que tal vez alguien por allí había visto u oído algo sobre las niñas. El administrador del edificio, el señor Gastón, me había ayudado a empacar las cosas de Daniel después del funeral. «Señora Villarreal», dijo tan pronto como me vio entrar en el vestíbulo. «¿Cómo ha estado?» «Ahí la llevo», le dije. No era exactamente la verdad. «Señor Gastón, de hecho, necesito preguntarle algo. ¿Daniel recibía visitas alguna vez? ¿Quizás niñas?» Parecía dudar. Normalmente no hablaría de los asuntos personales de los inquilinos. «Por favor», dije. «Es importante. Creo que podrían ser familia». Miró el vestíbulo vacío y luego bajó la voz. Había 3 niñitas que venían de vez en cuando, siempre educadas, muy discretas. Usualmente venían con una mujer mayor, no anciana, pero definitivamente pasada la mediana edad. Se me oprimió el pecho. ¿Con qué frecuencia venían? «Cada 2 semanas más o menos», dijo. «A veces el doctor Villarreal las recogía, a veces simplemente aparecían por aquí. Nunca hacían ruido, nunca un problema. Unas niñas muy dulces». «¿Sabe algo de la mujer?», negó con la cabeza. Nunca hablaba mucho, pero se notaba que estaba agotada, como si la vida la tuviera agobiada. Eso sonaba mucho a la mujer que me había dicho que era tía Nadia. Le di las gracias al señor Gastón y me fui, sintiendo que estaba armando un rompecabezas que todavía no tenía sentido. Esa tarde hice algo que no era exactamente lógico. Volví al panteón y esperé. Si las niñas se habían escapado de la escuela antes para ver a Daniel, tal vez volverían. Me estacioné bajo los árboles desde donde tenía una vista de la tumba de Daniel sin llamar demasiado la atención. Me sentía como si estuviera espiando, pero dejé de lado la culpa. Eran mis nietas, merecía conocerlas. Después de un par de horas, un sedán azul se detuvo cerca de la entrada principal. Mi corazón dio un vuelco cuando vi a Nadia bajar, seguida por las 3 niñas. No llevaban uniformes esta vez, solo ropa de fin de semana normal, jeans, suéteres, nada llamativo pero bien cuidado. Esperé hasta que hubieran estado de pie junto a la tumba unos minutos antes de acercarme, lenta y cuidadosamente, para no asustarlas.
Nadia me vio primero e inmediatamente se puso rígida. «Señora Villarreal», dijo, parándose frente a las niñas como un muro. «¿Qué hace aquí?» «Lo mismo que usted», dije, manteniendo la voz calmada. «Visitando a mi hijo». Fe, Esperanza y Caridad se asomaron por detrás de ella, sus rostros curiosos pero a la defensiva, y en ese momento lo vi, su conexión con Daniel escrita en toda su cara. Tenían los ojos de Daniel, sin duda, y algo en la forma en que se comportaban me recordaba a cómo era él a esa edad. «Le trajimos a papi flores nuevas», dijo Caridad suavemente, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. «Las cortamos nosotras». «Son preciosas», le dije, y lo decía en serio. «Estoy segura de que le gustarían mucho». Nadia permaneció rígida, con aspecto de estar a un paso de irse, pero había algo en su rostro, tal vez solo el agotamiento, o como si hubiera estado sosteniéndolo todo por demasiado tiempo y se estuviera quedando sin fuerzas. «Nadia», dije suavemente, «¿podemos hablar solo unos minutos?» «No hay nada de qué hablar», respondió, pero no sonó convincente. «Por favor, solo quiero entender. Estas niñas son las hijas de Daniel, lo que significa que son mis nietas. No estoy aquí para causar problemas. Solo quiero conocerlas». Las niñas no se perdieron ni una palabra. Se quedaron allí, calladas pero alertas, y Fe dio un pequeño paso adelante. «Tía Nadia», dijo suavemente, «quizás deberíamos hablar con ella. Papi siempre dijo que era buena». Nadia miró a Fe y vi que algo empezaba a cambiar. No dijo nada por un momento, luego soltó un profundo suspiro. «Aquí no», dijo al fin. «Hay una cafetería en la Avenida del Roble. El Trébol, ¿la conoce?» Asentí. «La veré allí. Denos 10 minutos», dijo Nadia. «Y señora Villarreal, esto no significa que algo haya cambiado. Solo voy a responder algunas preguntas». 20 minutos después, estaba en un reservado desgastado frente a Nadia, mientras Fe, Esperanza y Caridad compartían un plato de papas fritas y malteadas de chocolate. Era una tarde de sábado tranquila. No había mucha gente en la cafetería, lo que nos dio espacio para hablar. «¿Cuánto tiempo lleva con ellas?», Zrenia pregunté suavemente. Nadia revolvió su café sin levantar la vista. «Desde que murió su mamá, hace casi 4 años». «¿4 años?» Estaba atónita. «¿Su mamá falleció cuando solo tenían 6? Nadia asintió. «Leonor era mi hermana, tenía sus problemas, principalmente de salud. Daniel hizo lo que pudo, pero después de que ella se fue, no había nadie más». Miré a las niñas, riendo por algo que Caridad había dicho. Se veían felices, pero había algo en cómo se movían, una especie de cuidado silencioso, como niñas que han aprendido a no pedir demasiado. «¿Qué tipo de problemas de salud?», Zrenia pregunté. El rostro de Nadia se tensó de nuevo. «Ese no es el punto. Mire, señora Villarreal, entiendo que quiera respuestas, pero algunas cosas no están a discusión. Soy su abuela», dije, manteniendo mi tono firme. «Si hay un problema de salud del que deba estar al tanto...» «Usted no es su abuela», interrumpió Nadia, su voz cortante. «No legalmente, no de ninguna manera que cuente. Daniel nunca se casó con Leonor. Claro, las apoyaba, amaba a esas niñas más que a nada, pero usted no tiene ningún derecho legal sobre ellas». Las palabras golpearon duro, pero pude ver más allá de su enojo. Tenía miedo. Hacía lo que creía que tenía que hacer para protegerlas. «No estoy tratando de quitárselas», dije en voz baja. «Puedo ver cuánto se preocupa por ellas. Pero Nadia, tengo 71 años. Daniel era mi único hijo. Ellas son todo lo que me queda». Nadia me miró fijamente durante un largo momento y vi que algo cambiaba en sus ojos. Tal vez escuchó la soledad en mi voz, o tal vez simplemente estaba cansada de llevar el peso sola. «Leonor tenía un trastorno genético», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Algo que debilita los músculos con el tiempo. Es raro, y es hereditario». Se me oprimió el pecho. Miré a las 3 niñas, observando cómo se movían,
cómo se comportaban. Se veían bien, pero me di cuenta de que ni siquiera sabía qué buscar. ¿Las niñas también lo tienen? Zrenia, pregunté. Los ojos de Nadia se llenaron de lágrimas. 2 de ellas sí, Esperanza y Caridad. Fe parece estar bien hasta ahora, pero no lo sabremos realmente hasta que sea mayor. El aire pareció desaparecer de la habitación. Mis nietas, 2 de ellas, tenían una condición que debilitaría lentamente sus músculos. ¿Qué tan grave es? Zrenia, susurré. Es manejable, con el cuidado adecuado, terapia, medicamentos, chequeos regulares. Pero es caro, realmente caro. Daniel había estado ayudando con las facturas, pero ahora no tuvo que terminar la frase. Daniel se había ido, y ella estaba tratando de sostenerlo todo por su cuenta. Miré a Esperanza y Caridad de nuevo. Realmente las miré esta vez. Se movían con un poco más de cautela que Fe, y ahora que prestaba atención, pude ver que se cansaban más rápido. Caridad estaba desplomada contra el reservado como si sentarse derecha fuera un esfuerzo. ¿Por eso Daniel me las ocultó? Zrenia, pregunté. ¿Porque estaban enfermas? Nadia asintió lentamente. Dijo que usted ya había perdido demasiado. No quería que cargara con el peso de unas nietas enfermas, además de todo lo demás. Él pensó que sería demasiado para mí. Incluso después de su muerte, sentí una punzada de enojo hacia mi hijo. ¿Demasiado para mí? ¿Realmente pensaba que era tan débil, que no podría amar a unas niñas que necesitaban más que la mayoría? Pero luego miré el rostro demacrado de Nadia, la forma cuidadosa en que se movían las niñas, el aire pesado a su alrededor como si ella estuviera sosteniendo todo el cielo, y comencé a entender. Daniel no me había estado protegiendo del dolor, había estado tratando de evitarme el tipo de desconsuelo que no te suelta. Quizás también estaba tratando de proteger a las niñas de otro adulto que podría no estar hecho para el largo plazo. ¿Qué tipo de cuidados necesitan? Zrenia, pregunté. Nadia pareció sorprendida. Fisioterapia 2 veces por semana, chequeos con especialistas, medicamentos para ralentizar las cosas. No es solo el costo, aunque eso es una gran parte. Es la programación, la energía, asegurarse de que se muevan lo suficiente para mantenerse fuertes, pero no tanto como para agotarse. ¿Y ha estado haciendo todo esto sola? Zrenia, trabajo de noche limpiando oficinas, dijo en voz baja. Me permite llevarlas a las citas durante el día, pero es mucho. Son niñas dulces, no se quejan, pero me preocupo todo el tiempo. Observé a Fe cortar cuidadosamente la comida de Caridad en trozos pequeños. Vi a Esperanza darle una servilleta como si fuera algo natural. Estas niñas habían aprendido a cuidarse mutuamente de maneras que me partían el alma. Nadia, dije lentamente, ¿y si ya no tuvieras que manejar esto sola? Me miró de reojo. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo, ¿y si alguien pudiera cubrir las facturas médicas, llevarlas a cada cita, traer a los mejores doctores, asegurarse de que tengan todo lo que necesitan? Señora Villarreal, dijo Nadia, su voz cautelosa, si esto es por dinero. La interrumpí. Estoy hablando de familia. Estoy hablando de que estas niñas tengan una abuela que las ama y quiere ser parte de sus vidas. Estoy hablando de que usted tenga a alguien de su lado, en lugar de cargar con todo sola. Nadia me miró durante un largo rato, luego a las niñas, que fingían no escuchar pero no se perdían ni una palabra. No es tan simple, dijo finalmente. Quizás podría serlo, dije. Quizás podamos resolverlo. Justo en ese momento, Fe se deslizó fuera del reservado y se paró a mi lado. Me miró con esos serios ojos cafés que tenían a Daniel escrito por todas partes. ¿De verdad es nuestra abuela? Zrenia preguntó, su voz baja. Se me hizo un nudo en la garganta. Sí, mi amor, de verdad lo soy. ¿Y quiere conocernos, aunque Esperanza y Caridad estén enfermas? La forma en que lo preguntó, tan directa, tan clara, me dejó sin aliento. Una niña de 10 años preguntando lo que a su padre le había costado años enfrentar. Especialmente porque no están bien, dije, alcanzando suavemente su mano. Eso es lo que se supone que hace la familia, cuidarse unos a otros.
Fe me observó de cerca por unos segundos. Luego asintió en silencio como si hubiera tomado una decisión sobre algo. Creo que a papi le habría gustado eso, dijo. Al otro lado de la mesa oí a Nadia exhalar, temblorosa e insegura. Cuando la miré, sus ojos estaban vidriosos. Todo esto está pasando muy rápido, dijo. No tiene por qué, le dije. Podemos ir despacio, dar un paso a la vez. Pero Nadia, por favor, no me alejes. Esas niñas son todo lo que me queda. No dijo nada por un rato. Solo seguía girando su taza de café en sus manos como si pudiera decirle qué hacer. Luego, finalmente, me miró. Necesitarán tiempo para acostumbrarse a usted, y tiene que saber en lo que se está metiendo. Esto no es solo hornear galletas y comprar regalos de cumpleaños. Se trata de visitas al médico, peleas con las compañías de seguros y ver a las niñas que amas pasar por algo que las acompañará para siempre. Lo entiendo, le dije, aunque probablemente no lo hacía. No realmente. Y si cambia de opinión, si se vuelve demasiado, no puede simplemente abandonar. Estas niñas ya han tenido suficientes personas que las han dejado atrás. Miré a Fe, todavía de pie cerca de mí, luego a Esperanza y Caridad, sentadas en silencio, concentradas en nosotras como si hubieran aprendido que las conversaciones de adultos siempre significaban algo grande. No me iré, dije, firme y segura. Son mis nietas, las hijas de Daniel. Su diagnóstico no cambia eso. Nadia asintió lentamente, como si estuviera aceptando algo que no estaba segura de poder manejar. Está bien, dijo al fin. Podemos intentarlo, pero tiene que ser en mis términos, a mi ritmo, y lo que las niñas necesiten es lo primero. Siempre. Siempre, dije. Por primera vez desde que Daniel murió, sentí un parpadeo en mi pecho, algo que casi se sentía como esperanza. Tenía nietas. 3 niñas fuertes y hermosas que necesitaban a alguien que se preocupara, alguien que luchara por ellas. Y tal vez, solo tal vez, ellas también me necesitaban a mí. Fijamos la primera visita para el sábado siguiente. Nadia dejó claro que tenía que ser en su casa, en su espacio, y yo lo respeté. Estaba nerviosísima mientras conducía por ese barrio tranquilo, verificando 2 veces los números de las casas hasta que encontré la suya. Una casita pequeña y ordenada con un jardín delantero lleno de flores de primavera. Nadia abrió la puerta incluso antes de que yo llamara. Se veía tan ansiosa como yo, pero se hizo a un lado para que pudiera entrar. «Niñas», llamó, «la señora Villarreal está aquí». La casa era pequeña pero limpia, llena de muebles que claramente habían sido heredados pero bien cuidados. Dibujos de niños llenaban la puerta del refrigerador y una fila ordenada de mochilas estaba junto a la entrada. El lugar se sentía vivido, lleno de calidez y vida cotidiana. Fe apareció primero, como solía hacer. Ya me estaba dando cuenta de eso. Esperanza y Caridad la siguieron, quedándose un poco atrás, de repente tímidas. «Hola», dije, sin saber cómo actuar. ¿Cuál es la forma correcta de saludar a unas nietas que ni siquiera sabías que existían? «Hola, abuela Elena», dijo Fe, y la palabra me golpeó fuerte. Habíamos acordado ese nombre durante nuestra llamada a principios de semana. Las niñas lo habían elegido ellas mismas. «Hicimos galletas», dijo Caridad, acercándose con un plato, de chispas de chocolate. Tía Nadia ayudó. «Están preciosas», le dije tomando una. Estaban un poco deformes, con más chocolate que masa, pero sabían perfectas. Nadia señaló hacia la sala. «¿Quiere sentarse? Las niñas tienen algunas cosas que mostrarle». Nos acomodamos en el sofá, con Fe a un lado y Esperanza al otro. Caridad se acurrucó en el sillón de enfrente. Nadia se quedó de pie, vigilando. «Le hicimos un libro», dijo Esperanza, sacando algo hecho de cartulina e hilo. «Es sobre nuestra familia». Lo abrí con cuidado. La primera página era un dibujo a crayón de un hombre con la etiqueta «Papi». Era alto y delgado, con cabello castaño y una sonrisa enorme. La siguiente página mostraba a 3 niñas tomadas de la mano, con sus nombres escritos sobre sus cabezas. «Esas somos nosotras cuando teníamos 7 años», dijo Fe señalando.
Fue cuando todas aprendimos a andar en bici. Papi nos enseñó en el parque. Pasamos las páginas, su vida desplegándose en marcador y crayón. Estaba Mami, una mujer con largo cabello oscuro que estaba al principio, pero desapareció después de un tiempo. Estaba tía Nadia con su ropa de trabajo, siempre dibujada con los brazos abiertos. Y estaba Daniel, apareciendo en casi todas las páginas, cocinando con ellas, leyendo cuentos, empujando columpios. Papi dijo que usted vivía muy lejos, dijo Caridad, mientras yo miraba una foto de Daniel y las niñas alrededor de un pastel de cumpleaños, pero que tal vez algún día la conoceríamos. No vivía lejos, dije en voz baja. Simplemente no sabía de ustedes, pero ojalá lo hubiera sabido. Me habría encantado ser parte de todo esto. Esperanza se apoyó en mí mientras seguíamos pasando las páginas. Era más pequeña que sus hermanas y parecía que se cansaba más fácilmente. Incluso sentada quieta, se apoyaba en mí como si solo mantenerse erguida requiriera un esfuerzo. ¿De verdad es rica? Swing preguntó Fe de repente, con esa honestidad brutal que solo los niños tienen. ¡Fe! Swingió Nadia bruscamente, pero levanté una mano para detenerla. Está bien. Sí, supongo que sí. Su abuelo y yo siempre fuimos muy cuidadosos con el dinero, y cuando falleció, se aseguró de que yo estuviera bien atendida. Papi nos dijo que a veces a la gente rica no le gusta la gente que no tiene mucho, dijo Caridad sin rodeos, pero dijo que usted no era así. Tenía razón, dije, aunque no pude evitar preguntarme qué hizo que Daniel les mencionara eso. Tener dinero no te hace mejor ni peor que nadie. Solo significa que tienes un conjunto diferente de responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades? En Swing, murmuró Esperanza, ya medio dormida. Traté de explicarlo de una manera que una niña de 10 años entendiera. Bueno, si tienes más de lo que necesitas, creo que te corresponde ayudar a las personas que no lo tienen. Algo así como ustedes tres siempre se cuidan mutuamente. Fe asintió seriamente. Eso tiene sentido. Pasamos la siguiente hora hojeando viejos álbumes de fotos que Nadia había sacado. Había fotos de las niñas a diferentes edades, siempre juntas, y usualmente con Daniel. Les estaba enseñando a cultivar un huerto, llevándolas al zoológico o a museos, ayudándolas con la tarea en la mesa de la cocina. Lo que realmente me llamó la atención fue lo ligero que se veía en esos momentos. Había algo en su rostro, una especie de soltura, que no le había visto en años. No es que pareciera infeliz cuando estábamos juntos, pero había algo más libre en él en estas fotos. Pura alegría, sin reservas. Realmente las amaba a todas, dije, mirando una en la que las 3 niñas estaban encima de él, riendo como si no pudieran parar. Dijo que nos amaba tanto como a todas las estrellas del cielo, dijo Caridad, y que aunque no pudiéramos verlo, siempre estaba pensando en nosotras. Sentí el escozor de las lágrimas, pero las contuve. Este no era el momento para eso. A medida que avanzaba el día, comencé a notar las cosas que Nadia había mencionado sobre Esperanza y Caridad. Se agotaban más rápido que Fe y sus movimientos no eran tan firmes. Cuando jugaron a un juego de saltos, Esperanza tuvo que detenerse a descansar solo unos minutos después. Las manos de Caridad temblaban un poco cuando se concentraba en colorear, pero lo que realmente me conmovió fue la facilidad con que Fe cuidaba de sus hermanas. Se aseguró de que Esperanza tuviera una almohada detrás de ella. Le entregó a Caridad el crayón con el que estaba batallando, y lo hizo sin quejarse, como si fuera algo natural. Estas niñas habían aprendido a ser una unidad de una manera que era a la vez hermosa y difícil de ver. Alrededor de las 4, Caridad pareció quedarse sin energía. Se acurrucó en mi regazo como si fuera lo más normal del mundo. Alguien se está apagando, dijo Nadia, y Caridad murmuró, no estoy cansada, incluso mientras sus ojos comenzaban a cerrarse. Está bien estar cansada, mi amor, dije mientras pasaba mis dedos por su cabello. Era suave y fino, igual que el de Daniel cuando era pequeño. ¿Nos cuenta un cuento? ¿Component placement?, preguntó Esperanza, acurrucándose más cerca en el sofá. Miré a Nadia y ella me dio un pequeño asentimiento. ¿Qué tipo de cuento quieren? Zrenia pregunté.
Cuéntenos sobre cuando papi era niño, dijo Fe, y así, de repente, estaba de vuelta en el pasado, recordando pedazos de la infancia de Daniel. Les conté cómo solía coleccionar insectos en frascos, lo que siempre me ponía la piel de gallina, cómo una vez intentó bañar al gato y terminó empapado, cómo aprendió a cocinar arrastrando una silla a la cocina y parándose a mi lado, afirmando que era lo suficientemente grande para ayudar. Las niñas escuchaban como si estuvieran viendo una película, con los ojos muy abiertos y en silencio, especialmente cuando les conté cómo Daniel decidió que quería ser médico después de que nuestro viejo vecino, el señor Pérez, tuviera un infarto. Papi decía que quería ayudar a la gente a sentirse mejor, murmuró Esperanza, ya adormilada. Y ayudó a la gente, le dije. Fue un gran doctor y fue un gran papá para ustedes tres. Para cuando terminé, Caridad estaba profundamente dormida en mi regazo y Nadia se acercó con delicadeza. «Debería acostarla», dijo suavemente. «¿Puedo llevarla?», Zrenia pregunté. Nadia dudó, luego asintió en silencio. Levanté a Caridad con cuidado, sorprendida de lo ligera que era. Se movió un poco en mis brazos, pero no se despertó. Seguí a Nadia por el pasillo hasta un pequeño dormitorio. 2 juegos de literas bordeaban las paredes, y la habitación estaba cubierta de dibujos y pequeñas manualidades. Todo estaba ordenado pero claramente habitado. Acosté a Caridad en la litera de abajo, y Nadia la arropó con una suave manta azul. «Duerme la siesta la mayoría de las tardes», susurró. «La condición la cansa fácilmente». Cuando volvimos a la sala, Fe y Esperanza estaban hojeando más álbumes de fotos. ¿Podemos mostrarle los videos? «Component placement», le preguntó Fe a Nadia. «¿Videos?», Zrenia pregunté. Nadia parecía insegura. Daniel solía grabarles mensajes cuando no podía estar aquí. No sé si... «Por favor», dijo Esperanza. «Quiero que la abuela Elena los vea». Nadia cedió con un suspiro silencioso y sacó una tableta del cajón. Se desplazó por los archivos y tocó uno. El rostro de Daniel iluminó la pantalla y mi corazón casi se detuvo. Estaba sentado en lo que parecía ser su apartamento, sonriendo directamente a la cámara. «Hola, mis niñas hermosas», dijo su voz. «Lamento no poder estar con ustedes hoy, pero quería contarles un cuento». Durante los siguientes 10 minutos, vimos a Daniel hilar un cuento de hadas sobre 3 princesas hermanas que tenían que unirse para salvar su reino. Cambiaba la voz para cada personaje y hacía caras graciosas que hacían reír a Fe y Esperanza, aunque estaba claro que ya lo habían visto 100 veces. Cuando terminó el cuento, el rostro de Daniel se puso más serio. «Recuerden», dijo, mirando directamente a la cámara, «ustedes 3 son lo más importante en todo mi mundo. Las amo más que a todas las estrellas del cielo, y nada cambiará eso jamás. Pórtense bien con tía Nadia, cuídense unas a otras, y recuerden, papi siempre está pensando en ustedes». El video terminó, y ninguno de nosotros dijo una palabra. Estaba llorando, y no me molesté en ocultarlo. «Grabó un montón de esos», dijo Esperanza suavemente, «para cuando lo extrañábamos demasiado. Era un muy buen papi», añadió Fe, apoyando la cabeza en mi hombro. «Sí», dije, «realmente lo era». Nadia se sentó frente a nosotras, y por primera vez desde que nos conocimos, no tenía la guardia alta. «Esto es difícil para mí», dijo. «He sido su mundo entero estos últimos 4 años. La idea de compartirlas me asusta». «No estoy tratando de quitártelas», le dije. «Veo cuánto te preocupas por ellas, cuánto significan para ti. Pero Nadia, ¿no ayudaría tener a alguien más en esto contigo?». No respondió de inmediato. Sus próximos chequeos médicos se acercan. Esperanza necesita ver al neurólogo y a Caridad le toca su evaluación de fisioterapia. La compañía de seguros está poniendo trabas con algunas cosas. «¿Y si yo me encargo de eso?», Zrenia pregunté. «¿Y si les encontramos los mejores doctores, el mejor tratamiento, y dejamos de preocuparnos por lo que el seguro cubrirá o no?». «No puedo dejar que pague por todo», dijo Nadia. «Eso no estaría bien». «No se trata de lo que está bien», dije. «Se trata de lo que hace la familia. Estas niñas son las hijas de Daniel.
Son mis nietas. Cuidar de ellas es algo que quiero hacer. Fe había estado escuchando, prestándonos la misma atención concentrada de siempre. Tía Nadia, dijo en voz baja, quizás recibir ayuda sería bueno. Últimamente te ves muy cansada. Nadia la miró, sorprendida, y me di cuenta de lo mucho que estas niñas percibían, lo sintonizadas que estaban con lo que todos sentíamos. Simplemente no queremos que estés tan cansada y molesta todo el tiempo, dijo Esperanza. Quizás la abuela Elena podría hacer las cosas un poco más fáciles. Al ver a esas dos niñas tratando de cuidar a la mujer que había estado haciendo todo por ellas, algo cambió dentro de mí. Esto no era solo sobre ganar nietas o mantener viva la memoria de Daniel. Se trataba de dar un paso al frente por una familia que lo necesitaba. ¿Y si lo tomamos con calma? Zrenia, ¿y si solo ayudo con estas próximas citas, a ver cómo va? Nadia miró a ambas niñas. Asintieron, un poco esperanzadas, y luego se volvió hacia mí. Pude ver el miedo en sus ojos, pero también algo que parecía alivio. Está bien, dijo. Intentaremos eso. Más tarde ese día, cuando me preparaba para irme, Caridad se despertó de su siesta e insistió en acompañarme a la puerta. Las tres niñas me abrazaron para despedirse y justo antes de salir, Fe me deslizó un trozo de papel doblado en la mano. Se inclinó y susurró. Es mi número de teléfono, por si alguna vez quiere llamarnos. Miré los números que había escrito, cada uno cuidadosamente formado con la mano de una niña de 10 años, y algo en mi pecho se rindió. Me encantaría llamarte, le susurré de vuelta. En el camino a casa, no dejaba de repasar el día en mi cabeza. Estas niñas no solo estaban superando tiempos difíciles, estaban aprendiendo a enfrentarlos lado a lado, y eso marcaba toda la diferencia. Eran las hijas de Daniel en todos los sentidos importantes. Su amor las había moldeado, incluso si solo podía amarlas desde la distancia. Lo que más me impactó no fue solo la facilidad con la que encajamos, fue lo natural que se sintió todo. Nada forzado, nada incómodo. Se sentía como familia. Esa noche marqué el número que Fe me había dado. Nadia contestó, y cuando pregunté por las niñas, pasó el teléfono sin dudarlo. «Abuela Elena». La voz de Caridad sonó a través del altavoz, burbujeante de emoción. «¿Llegó bien a casa?» «Sí, mi amor. Gracias por una tarde tan maravillosa». «¿Vendrá a vernos otra vez?» Zrenia intervino Esperanza. «Tan a menudo como me dejen», le dije, y lo decía en serio. No importaba lo que se nos presentara, visitas al médico, peleas con la compañía de seguros, los días difíciles que aún no había visto, estaba en esto con ellas. Ahora eran mías. Eso es lo que hace la familia, y sabía que era lo que Daniel habría querido, incluso si no hubiera sido lo suficientemente valiente para hacerlo realidad él mismo. 3 semanas después de nuestro nuevo ritmo, pensé que estaba empezando a entender a lo que se enfrentaban Esperanza y Caridad. Había estado con ellas en fisioterapia, las había visto tomar sus medicamentos, empecé a reconocer cuándo se estaban quedando sin energía. Incluso comencé a investigar los detalles de su tipo de distrofia muscular, tratando de asimilar a lo que nos enfrentábamos. Pero no estaba preparada para lo que la doctora Elizondo nos dijo durante lo que pensé que era solo una visita de rutina. «Necesito revisar algunos resultados», dijo, sentándose detrás de su escritorio mientras Nadia, las niñas y yo nos apiñábamos en el pequeño consultorio. Esperanza y Caridad estaban a un lado coloreando, tranquilas, mientras Fe se sentaba entre ellas, alerta y protectora. Las pruebas genéticas que realizamos el mes pasado nos dieron algunos detalles clave, continuó la doctora Elizondo, con voz firme. Como pensábamos, ambas niñas portan los marcadores de la condición muscular, pero hay más. Nadia se inclinó, su expresión tensa. ¿Qué tipo de más? Parece que la condición está progresando más rápido de lo que creíamos inicialmente. Sin tratamiento, ambas niñas podrían perder mucha movilidad en los próximos años. La habitación se quedó en silencio, excepto por el suave rasguido de los crayones moviéndose sobre el papel. No podía recuperar el aliento. ¿De qué tipo de tratamiento estamos hablando? Zrenia logré preguntar.
Hay un ensayo clínico en Johns Hopkins, dijo la doctora Elizondo. Está mostrando resultados muy prometedores para niños con esta mutación genética específica, pero es intenso. Las niñas tendrían que estar allí durante unos meses, quizás más. La voz de Nadia bajó a casi un susurro. No puedo. No tengo el tipo de apoyo para algo así. La mayoría de los costos médicos estarían cubiertos, dijo la doctora Elizondo suavemente, interrumpiendo. Pero aún tendrían que cubrir los gastos de manutención, el tiempo fuera del trabajo y encontrar la manera de mudarse temporalmente. Miré a Esperanza y Caridad, ambas todavía absortas en sus libros para colorear, totalmente inconscientes de que sus vidas se estaban discutiendo allí mismo en la mesa. Fe, sin embargo, había dejado de colorear. Estaba escuchando, atenta. ¿Y si no reciben el tratamiento? Zrenia pregunté, aunque no quería escuchar la respuesta. Seguirá empeorando. En 5 años, quizás antes, probablemente necesitarían sillas de ruedas, y su esperanza de vida. La doctora Elizondo hizo una pausa. Sería mucho más corta. Nadia dejó escapar un pequeño sonido quebrado. Le tomé la mano. Estaba temblando. ¿Y con el tratamiento? Zrenia pregunté. Los primeros resultados son buenos. Algunos niños han logrado avances significativos. En otros la enfermedad simplemente dejó de progresar. No es una cura, pero podría significar décadas de movilidad, de poder vivir por su cuenta. Fe había dejado su crayón. Miraba fijamente a la doctora, sus grandes ojos cafés completamente serios. ¿Está hablando de Esperanza y Caridad? Zrenia preguntó en voz baja. La doctora Elizondo miró a Nadia, quien asintió lenta y renuentemente. Habíamos decidido desde el principio que las niñas merecían estar al tanto, de una manera que tuviera sentido para su edad. Sí, cariño, es un programa especial que podría ayudarlas a mantenerse más fuertes por más tiempo. ¿Tendrían que irse? Zrenia preguntó Fe. Escuché el miedo en su voz. Por un tiempo sí, pero no solas. Alguien tendría que ir con ellas. Fe se volvió hacia Nadia, su rostro más viejo que sus 10 años. Tía Nadia no puede faltar tanto al trabajo. Fe ... Swing, comenzó a decir Nadia, pero Fe siguió, con el tipo de honestidad brutal que solo un niño que ha vivido cosas difíciles puede tener. Y de todos modos no tenemos el dinero. Te oí la semana pasada discutiendo con la señora del seguro por teléfono. Esperanza levantó la vista de su libro, dándose cuenta de que algo andaba mal. ¿Vamos a empeorar Fe y yo? Caridad, Esperanza, dijo Fe suavemente. Quisiste decir caridad. Cierto, dijo Fe, pero vi cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. ¿Nuestras niñas realmente van a empeorar? La habitación se quedó en silencio. La doctora Elizondo se volvió hacia Nadia, que parecía no poder articular una sola palabra. Terminé hablando yo primero. No mientras yo pueda hacer algo al respecto. Los ojos de todos se dirigieron directamente a mí. Nadia negó levemente con la cabeza, tratando de decirme que no dijera algo que no pudiera respaldar. Señora Villarreal, dijo la doctora Elizondo lentamente, este es un compromiso serio. El programa suele durar de 6 a 8 meses, a veces más, y no se trata solo de dinero. Lo sé, dije, encontrándome con los ojos de Nadia. Pero estas niñas son mis nietas. Si hay un tratamiento que pueda ayudarlas, entonces lo haremos. Elena, dijo Nadia en voz baja, no entiende en lo que se está metiendo. Meses lejos de casa, visitas constantes al médico, ser responsable de ellas cada hora de cada día mientras pasan por esto. Entonces ven con nosotras, dije, todas. Alquilaremos un lugar cerca del hospital, traeré a las mejores enfermeras, contrataré maestras para que sigan el ritmo de la escuela. Lo que sea que necesiten. Nadia solo me miró. No puedo permitir que haga eso. No me está permitiendo hacer nada, dije rotundamente. Esta es mi decisión. Estas niñas son mi familia. Esperanza había estado escuchando, su rostro cada vez más tenso. Se deslizó de su silla y se acercó a Nadia. Tía Nadia,
dijo suavemente. ¿Es por el dinero otra vez? La expresión de Nadia se quebró. No es solo el dinero, mi amor. Es sobre lo que es mejor para ti y para Caridad. Lo que es mejor es que permanezcamos juntas, dijo Fe parándose junto a Esperanza. Todas nosotras. Caridad no entendía del todo lo que estaba pasando, pero siguió a sus hermanas. Pronto, las tres estaban acurrucadas alrededor de la silla de Nadia. No queremos que tengas miedo todo el tiempo, dijo Caridad, tocando el brazo de Nadia con una torpe especie de cuidado. Quizás la abuela Elena tiene razón. Quizás sería mejor si todas nos ayudáramos. Las observé y sentí que algo se partía dentro de mí, una mezcla de orgullo y dolor. Estas niñas habían aprendido a cuidar de los demás cuando deberían haber estado preocupándose por la escuela y el recreo. Doctor. Elizondo, pregunté, ¿cuánto tiempo tenemos para decidir? La inscripción comienza en 8 semanas. Necesitaría la solicitud en 2 semanas para entrar. Miré a Nadia. Seguía sentada allí, con 3 niñas pequeñas aferradas a ella como si fuera su ancla. ¿Qué necesitas para tomar la decisión? Nadia no respondió de inmediato. Se quedó sentada allí durante mucho tiempo, en silencio. Finalmente, me miró, con los ojos húmedos de lágrimas. Necesito saber que realmente entiende en lo que se está metiendo. Esto no es solo cubrir facturas médicas. Significa hacerse cargo de 2 niñas muy enfermas, durante meses, quizás más. Significa estar allí durante los tratamientos dolorosos, a través de contratiempos que le romperán el corazón y aún así encontrar formas de levantarlas. Y significa fe, dijo, volviéndose hacia la tercera trilliza. Ella también necesitará apoyo, viendo a sus hermanas pasar por todo eso. Necesitará saber que es igual de importante, aunque no sea ella la que está en la cama del hospital. Me agaché, mirándolas a las 3 a los ojos. Fe, esperanza, caridad, dije con cuidado. Si seguimos adelante, se va a poner difícil. Habrá días en que la esperanza y la caridad parezcan mentiras, cuando el miedo o la tristeza llenen la habitación, pero lo enfrentaremos juntas, como una familia. ¿Estaremos juntas durante todo el proceso? Zrenia preguntó Fe. Cada uno de los días, le dije. ¿Incluso cuando se ponga difícil? Zrenia preguntó Esperanza. Especialmente cuando se ponga difícil. Caridad, callada hasta ahora, de repente intervino y me abrazó con fuerza. No quiero empeorar, susurró en mi hombro. No vas a empeorar, le dije, abrazándola lo más fuerte que pude. Vamos a luchar contra esto con todo lo que tenemos. Esa noche, de vuelta en casa de Nadia con las niñas dormidas arriba, nos sentamos en la mesa de su cocina, con tazas de té enfriándose entre nosotras. Hay algo más que necesitas saber, dijo Nadia suavemente, sobre por qué Daniel te las ocultó. Me quedé en silencio, sabiendo que esto era importante. Leonor no solo murió por la enfermedad, se quitó la vida. Sus palabras golpearon como un puñetazo en el pecho. ¿Qué? No pudo enfrentar lo que les estaba pasando a las niñas, ver los mismos síntomas aparecer en ellas. Estaba aterrorizada por su futuro. Sabía que habían heredado lo que ella tenía. Una noche, simplemente no pudo más. Miré a Nadia, tratando de asimilarlo todo. Las niñas no lo saben. Creen que falleció por complicaciones, lo cual técnicamente no es una mentira, pero Daniel lo tomó muy mal. Se culpó a sí mismo por no ver cuán profunda era su depresión. Por eso me las ocultó, dije mientras todo se aclaraba. Él tampoco creía que yo pudiera manejarlo. Nadia asintió. Dijo que ya habías perdido a tu esposo, que no necesitabas el peso de unas nietas enfermas también. Él creía que te estaba protegiendo. Pensé en mi hijo viviendo con esto durante años, tratando de mantenerlo todo unido, por ellas, por ella, por mí, mientras ocultaba un dolor que pensaba que me destruiría. Se equivocó, dije al fin. No sobre el dolor de Leonor. Lo que pasó fue terrible y real, pero se equivocó sobre mí. Habría intervenido. Habría estado a su lado, de todos ellos. Quizás, dijo Nadia, pero no puedes guardarle rencor por intentar protegerte.
A veces el amor significa tomar decisiones imposibles para proteger a las personas que más importan. Me senté allí en esa pequeña cocina, pensando en los videos secretos que Daniel había hecho para las niñas, en cómo había construido cuidadosamente una vida estable para ellas mientras me mantenía a distancia, en cómo tomaba turnos extra para cubrir sus facturas médicas y nunca mencionó la presión bajo la que estaba. Nadia, dije después de un rato, quiero empezar este programa de tratamiento, no por culpa de lo que hizo Daniel, sino porque esas niñas merecen cada oportunidad que podamos darles. Me miró durante mucho tiempo. Esto va a poner tu vida de cabeza. Estás pasando de ser una viuda rica, sin obligaciones, a convertirte en una cuidadora de tiempo completo para 3 niñas, 2 con problemas de salud graves. Mi vida cambió el día que las vi paradas junto a la tumba de Daniel. Todo lo que ha pasado después ha sido solo encontrar la manera de seguir adelante. Nadia sonrió, la primera vez desde que salimos de la clínica. Está bien, dijo, hagámoslo. Démosles todas las oportunidades que podamos. Conduciendo a casa esa noche, mi cabeza estaba llena de todo lo que aún estaba por venir. Decírselo a las niñas, empacar y mudarnos a Querétaro por meses, las batallas cuesta arriba que nos esperaban. Pero más que nada, seguía escuchando la voz suave de Caridad en mi cabeza diciendo, no quiero empeorar. Y todavía podía sentir mi respuesta, nítida y segura, no vas a empeorar. Le había hecho una promesa a mis nietas y pensaba cumplirla. No importaba cuán difícil, cuán largo, cuán costoso fuera, no importaba. Íbamos a luchar por su futuro. Eso es lo que Daniel habría querido. Eso es lo que esas niñas fuertes y dulces merecían. Y eso es lo que hace la familia. Aparecemos cuando más importa. A la mañana siguiente, llamé al consultorio de la doctora Elizondo y les dije que siguieran adelante con la solicitud. Luego me puse en contacto con mi asesor financiero y le dije que mis prioridades estaban a punto de cambiar. Por primera vez desde que Daniel falleció, sentí que tenía algo por lo que realmente valía la pena vivir. 1 año y medio después, estaba de pie en nuestra cocina en Querétaro, viendo a Fe ayudar a Caridad con su fisioterapia, mientras Esperanza tocaba el piano en la habitación de al lado. Risas y música flotaban por habitaciones que habían estado demasiado silenciosas durante demasiado tiempo, y me di cuenta de que ni siquiera podía recordar cómo se sentía el silencio. El programa de tratamiento fue tal como advirtió la doctora Elizondo. Agotador, abrumador, desgarrador a veces. Algunos días, Esperanza y Caridad estaban demasiado enfermas por los medicamentos como para siquiera levantarse de la cama. Algunos días, Fe se sentía invisible porque toda nuestra energía se destinaba a cuidar de sus hermanas. Hubo días en que Nadia y yo estábamos tan agotadas que apenas podíamos hilar un pensamiento. Pero también hubo otros. Días en que las pruebas de fuerza de Esperanza mostraban signos de mejoría. Días en que Caridad podía caminar un poco más lejos que la semana anterior. Días en que las 3 niñas se morían de risa por algo tan tonto que nos olvidábamos de los resultados del laboratorio y las citas médicas. «Abuela Elena», gritó Caridad mientras se estiraba en la alfombra. «Cuando Fe y Esperanza cumplan 11 el próximo mes, ¿podemos hacer la fiesta aquí?» «Por supuesto, mi amor», dije, todavía acostumbrándome a la facilidad con que ser abuela se había deslizado en quien yo era. «¿Qué tipo de fiesta estamos pensando?» «Una fiesta de pizza», intervino Fe sin dudarlo. «Con extra queso y esas salchichitas». «Pepperoni», corrigió Esperanza desde el banco del piano. «Se llaman pepperoni», sonreí. Ese constante ir y venir entre ellas se había convertido en una de mis partes favoritas de verlas crecer juntas. Durante estos últimos meses, había descubierto que Fe era la que tenía un plan. Esperanza era la de las grandes ideas, y Caridad era la que lo mantenía todo unido. Nadia apareció en la puerta en ese momento, de regreso de su nuevo trabajo en el hospital, en la oficina de defensa del paciente. La doctora Elizondo la había ayudado a conseguirlo, y ahora Nadia estaba poniendo su experiencia con la burocracia hospitalaria en buen uso, ayudando a otras familias a entenderla. Más que eso, le daba algo fuera del cuidado, una razón para sentirse útil. «¿Cómo estuvo la terapia hoy?» Component Placement preguntó, tomando el café que le ofrecí.
Caridad caminó 3 pasos más que ayer, dijo Fe con orgullo. Y Esperanza tocó esa canción difícil de principio a fin sin parar. El progreso no era rápido, pero era constante. La condición de Esperanza se había estabilizado por completo, y su fuerza muscular era en realidad mejor ahora que cuando empezamos. Los avances de Caridad eran más lentos, pero seguía demostrando que todas las sombrías predicciones médicas estaban equivocadas. Más que eso, ambas niñas habían aprendido que su diagnóstico no las definía. Esperanza se estaba convirtiendo en una pianista seria, algo para lo que nunca había tenido la energía antes del tratamiento. Caridad había descubierto un don para contar historias y ya hablaba de escribir libros algún día. Sobre la fiesta, dijo Nadia, acomodándose en su silla en la mesa de la cocina. La doctora Elizondo llamó hoy. Quiere incluir a las niñas en un estudio de caso sobre el tratamiento. ¿Qué significa eso? Zrenia preguntó Fe, instantáneamente atenta a cualquier cosa sobre la salud de sus hermanas. Significa que a Esperanza y Caridad les está yendo tan bien que otros doctores quieren aprender de su progreso, dije, para ayudar a otros niños que pasan por lo mismo. ¿Tendríamos que hacer algo diferente?, preguntó Esperanza, deteniéndose en las teclas del piano. Solo unas cuantas pruebas y entrevistas más, dijo Nadia. Nada que dé miedo o duela. Solo quieren ver lo bien que les está yendo a ambas. Las niñas se miraron con ese intercambio silencioso que habían dominado años atrás. Si ayuda a otros niños, dijo Caridad al fin, deberíamos hacerlo. Definitivamente, añadió Esperanza. ¿Verdad, Fe? Fe asintió seriamente. Todos recordábamos lo aterrador que fue cuando nos enteramos del tratamiento. Si podíamos hacerlo un poco menos aterrador para otras familias, entonces teníamos que intentarlo. Al verlas, sentí esa misma mezcla enredada de orgullo y dolor con la que vivía casi todos los días. Estas niñas se habían convertido en personas compasivas y resilientes a través de cosas que la mayoría de los niños de su edad nunca enfrentan. Y aunque admiraba esa fuerza, una parte de mí solo deseaba que pudieran ser niñas de 10 años despreocupadas por una vez. Esa noche, una vez que las niñas estaban dormidas, Nadia y yo ocupamos nuestro lugar habitual en el porche de la casa de Querétaro, algo que hacíamos la mayoría de las noches. La calle estaba tranquila, llena de esos suaves sonidos de verano, que me recordaban por qué este lugar intermedio había comenzado a sentirse como un hogar. El agente inmobiliario llamó hoy, dijo Nadia suavemente, sobre la casa de allá. Habíamos mantenido su casa alquilada desde que llegamos a Querétaro, pero ahora estaba vacía. Se nos acababa el tiempo para elegir, volver o hacer esto permanente. ¿Hacia qué te inclinas?, Zrenia pregunté. Nadia no respondió de inmediato. Miró hacia la calle, donde algunos niños todavía perseguían una pelota en la luz que se desvanecía. Las niñas ya están adaptadas, tienen amigos, conocen el lugar. La maestra de piano de Esperanza cree que es lo suficientemente buena como para solicitar el programa del conservatorio. Caridad está totalmente metida en esa clase de escritura creativa. ¿Y Fe? Zrenia Fe sigue preguntando si nos quedamos. Quiere audicionar para el equipo de debate el próximo año. Nadia sonrió. Tiene la necesidad de discutir de Daniel. Y la tenía. Durante los últimos meses había visto la chispa de Daniel en las tres. Fe tenía su enfoque obstinado y su profundo sentido del deber. Esperanza llevaba su impulso silencioso y su constante búsqueda de la perfección. Caridad reflejaba su lado soleado, siempre buscando algo bueno en medio de todo. ¿Y tú?, Zrenia pregunté. ¿Qué quieres tú? Nadia me miró, un poco sorprendida. ¿Lo que yo quiero?, asentí. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó eso? No habló durante tanto tiempo que pensé que podría no responder en absoluto. Luego dijo, quiero que las niñas sean felices. Quiero que estén sanas. Quiero que tengan todas las oportunidades que deberían tener. Eso es lo que quieres para ellas. Dije suavemente, ¿qué quieres para ti? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiero dejar de tener miedo, susurró. Durante 4 años,
Me he acostado todas las noches con miedo de no estar haciendo lo suficiente, de estarles fallando de alguna manera. Por primera vez desde que Leonor falleció, no siento que estoy llevando este peso sola. Le tomé la mano. No lo estás llevando sola. No lo has hecho desde hace meses. Lo sé, dijo. Y eso también me aterroriza. Porque, ¿y si te pasa algo? ¿Y si decides que esto es demasiado? Esas niñas ya han perdido más que suficiente. Era algo que habíamos estado rodeando durante meses, sin decirlo en voz alta. El miedo de Nadia a ser abandonada era tan real como las visitas al médico y las recetas de las niñas. Nadia, dije, firme y clara. No voy a ninguna parte. Estas niñas son mi familia ahora. Tú eres mi familia ahora. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntas. Apretó mi mano como si lo dijera en serio. ¿Entonces nos quedamos en Querétaro? Si eso es lo mejor para las niñas, entonces sí, lo haremos oficial. A la mañana siguiente, me encontré en una situación que nunca había imaginado, dejando que 3 niñas de 10 años me ayudaran a tomar una decisión de vida enorme. Nos sentamos alrededor de la mesa del desayuno, con hot cakes en nuestros platos, jugo de naranja en nuestros vasos y les presenté las opciones. Podemos quedarnos aquí en Querétaro para siempre, les dije. O podemos volver a casa de tía Nadia y venir aquí para sus citas. Depende de ustedes. ¿Qué quiere hacer usted, abuela Elena? Zrenia preguntó Fe. Quiero lo que las haga a ustedes 3 más felices y saludables, respondí, sinceramente. Pero usted tenía toda una vida antes de que llegáramos, dijo Esperanza con esa forma seria que siempre tenía de pensar. ¿No extraña su antigua casa? ¿A sus amigos? No estaba preparada para eso. ¿Extrañaba esa antigua vida? ¿La casa grande y resonante? ¿Los largos y silenciosos días en los que todo lo que tenía que hacer era administrar el dinero y asistir a almuerzos de caridad? ¿La extraño? Zrenia, dije finalmente. Extraño a su papá. Extraño sentir que todavía tenía gente en el mundo, pero no extraño estar sola. Caridad no había dicho mucho esa mañana, pero noté que me observaba, pensativa de una manera que me recordaba demasiado a Daniel. ¿Abuela Elena?, preguntó suavemente. Antes de encontrarnos, ¿se sentía sola? La pregunta me golpeó fuerte. Sí, mi amor, me sentía muy sola. ¿Y ahora? Las miré a las 3 sentadas allí, estas niñas increíbles que habían cambiado todo en mi vida. Ahora me despierto cada mañana emocionada por ver qué van a hacer ustedes 3. Ahora tengo recitales de piano a los que ir, citas de terapia a las que conducir, tarea con la que ayudar. Ahora tengo gente que me necesita y gente que yo necesito. Ya no estamos tan solas. Entonces nos hacemos menos solas mutuamente, dijo Fe, contenta. Exactamente. Entonces definitivamente deberíamos quedarnos juntas, dijo Caridad segura. Las familias deben permanecer unidas. ¿Todas nosotras? Zrenia preguntó Esperanza, volviéndose hacia Nadia. ¿Todas nosotras? Zrenia repitió Nadia. Si la abuela Elena de verdad está de acuerdo con que 3 niñas ruidosas se apoderen de su mundo. No podría imaginar querer algo más, dije, y cada palabra era cierta. Esa misma tarde, con Esperanza en el piano, Caridad en su taller de escritura y Fe en su práctica de fútbol, Nadia y yo fuimos a una inmobiliaria local para ver casas en ventas cercanas. Nuestro alquiler era demasiado pequeño y si nos quedábamos para siempre, necesitábamos algo más grande. Mira esta, dijo Nadia, señalando un anuncio. 5 habitaciones, 2 oficinas y una sala de música. Miré las fotos de una gran casa colonial a solo unas cuadras de donde vivíamos. El patio trasero era enorme, perfecto para las niñas. La cocina era lo suficientemente grande para que cocináramos juntas. La mejor parte estaba lo suficientemente cerca del hospital para las visitas de seguimiento de Esperanza y Caridad. Es perfecta, dije. Es cara, señaló Nadia. Es familia, le respondí. 6 meses después, estaba en esa misma cocina, y esta vez
era nuestra de verdad. Las niñas le habían dado su toque personal a sus habitaciones. Nadie había convertido una oficina en un espacio de estudio donde tomaba clases nocturnas para convertirse en defensora de pacientes certificada. Yo había convertido la sala de música en una biblioteca donde leíamos todas las noches. Las paredes estaban cubiertas con las obras de arte de las niñas, fotos de nuestro tiempo en Querétaro y boletas de calificaciones escolares que demostraban que estaban prosperando. El piano de Esperanza estaba en la esquina donde practicaba todos los días, tan concentrada como lo había estado Daniel en la Facultad de Medicina. Las historias de Caridad estaban clavadas en un tablero de corcho, cada una más imaginativa que la anterior. Los trofeos de debate de fe se alineaban en la repisa de la chimenea junto a fotos de todas nosotras juntas. Pero lo que más amaba era algo silencioso y pequeño, una foto enmarcada en mi mesita de noche. Daniel y las niñas, hace años, todos acurrucados a su alrededor como un montón de cachorros mientras él les leía. Todos ríen, y la mirada en el rostro de mi hijo lo dice todo. Finalmente entendí por qué me las había ocultado. No me estaba excluyendo. Estaba tratando de proteger a las personas que amaba de un tipo de dolor que pensó que podría romperlas. Juzgó mal lo que yo podía soportar, pero sabía exactamente lo que valía la pena conservar. Esa noche, nos sentamos alrededor de la mesa discutiendo si la piña pertenece a la pizza. Fe y yo éramos un rotundo no. A Esperanza y Caridad les encantaba. Nadia se mantenía neutral, pero siempre pedía hawaiana. Y en ese momento sentí algo que no había sentido desde que Ricardo falleció, una paz completa. Estas niñas no solo me habían dado nietas, me dieron un propósito, risas, nuevas aventuras y un tipo de vida familiar ruidosa, desordenada y hermosa que no sabía que me había estado perdiendo. Los desafíos de salud de Esperanza y Caridad me habían enseñado que el amor no se trataba solo de estar allí para las cosas fáciles. Significaba aparecer también cuando las cosas se ponían difíciles. La feroz lealtad de Fe hacia sus hermanas me mostró cómo era la verdadera fuerza, y Nadia se había convertido en la hija que nunca tuve. Alguien que demostró que la familia no siempre se trata de sangre, puede ser una elección. Abuela Elena, dijo Caridad sacándome de mis pensamientos, tienes una sonrisa rara. ¿Qué tipo de rara? Zrenia pregunté. Rara feliz, intervino Esperanza, como cuando te llevamos el desayuno a la cama en tu cumpleaños. Solo estaba pensando en cuánto amo a nuestra familia, dije, manteniéndolo simple. ¿Incluso cuando somos ruidosas y discutimos por la pizza? Zrenia preguntó Fe, sonriendo. ¿Especialmente entonces? Mientras recogíamos los platos, pensé en Daniel y deseé que pudiera verlas ahora. Sus hijas estaban prosperando, convirtiéndose en jóvenes fuertes y amables que enfrentaban los obstáculos de la vida con determinación y se apoyaban mutuamente sin dudarlo. Tenían el apoyo médico que necesitaban, la educación que merecían y, sobre todo, estaban rodeadas de personas que las amaban sin condiciones. Tal vez Daniel había intentado protegerme del dolor, pero lo que no sabía era que amar a estas niñas, a pesar de las difíciles visitas al hospital y todas las incógnitas, había llenado mi vida con más alegría de la que jamás esperé. Entré en su mundo como una madre desconsolada, sin llevar nada más que dinero y vacío. Me convirtieron en una abuela con un propósito, alguien que pertenecía, alguien con una razón para mirar hacia adelante. 3 niñas pequeñas habían susurrado, «Adiós, papi», en una tumba, y de alguna manera, ese momento abrió la puerta a algo que ninguno de nosotros podría haber planeado. Una nueva vida, no la que imaginé, pero mucho mejor que la que estaba viviendo. Cada día, agradezco que el amor nos encontrara justo cuando lo necesitábamos. No contamos esto para juzgar, sino para ofrecer un momento de reflexión. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de sus propios hogares? Y de verdad, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Te quedarías en silencio para mantener la paz o alzarías la voz para reclamar tu vida? Me encantaría conocer tus pensamientos, porque cada historia es una vela que ilumina el camino de alguien más. Dios los bendiga, y creo que el valor nos lleva a días mejores.
Mientras esperan esos días, he dejado otras 2 historias en la pantalla, nuestras más queridas. Sé que los sorprenderán. Gracias por quedarse hasta el final.